Una vez más, estamos reunidos un martes en Casa de Oración Chulavista. Bienvenidos. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Damos gracias a Dios por su convicción, damos gracias a Dios por su entrega, damos gracias a Dios por su pasión, damos gracias a Dios porque hay una necesidad de ese alimento espiritual como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos precisamente tenemos que alimentarnos diariamente en casa y también a través de las predicaciones, porque para eso estableció la iglesia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acuérdense que hemos estado destinando los martes para el estudio bíblico, para ser edificados en la palabra de Dios, para ser instruidos en la palabra de Dios de una forma con el conocimiento maduro, una forma con el conocimiento de las doctrinas que enseña Dios a través de su palabra. Y todo con el propósito de construir su iglesia, de edificar nuestras vidas. Y damos gracias a Dios. Qué bueno que está conectado ahí. Un abrazo, un saludo. Primeramente Dios, nos vemos pronto. Qué bueno que está cuidándose y protegiéndose ante este entorno que pues para la gente que vive de una forma incorrecta, desordenada, pues están en más riesgo. Así es de que tengamos cuidado en nuestro entorno, cuidándonos y siempre delante de nuestro Señor, respetando a nuestros semejantes, principalmente a nuestros hermanos, nuestra familia. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a ver la clase número 8 ya, la semana número 8 de Teología 2 básica, elemental, lo elemental que todo cristiano que está interesado en conocer las profundidades del Evangelio, la doctrina, la enseñanza que podemos encontrar en la palabra de Dios para personas maduras que estén interesados en seguir creciendo. La doctrina, seguimos con la doctrina del pecado, amartiología, amartia, pecado, logos, estudio o tratado, el estudio del pecado. ¿Cómo entró el pecado en la raza humana? Usted y yo sabemos, y en la clase número 1, pues vimos cómo la desobediencia del hombre precisamente dejó que se infiltrara la maldad. El pecado está a la puerta, estuvo a la puerta y el ser humano sucumbió. Y lo que significa el pecado es separación de Dios. El pecado destituyó el lugar dado por Dios al hombre. El hombre vivía originalmente en un estado de gracia, en ese favor de Dios, en esa plenitud de Dios. El Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de la tierra. Y era ese lugar donde Dios escogió para tener una comunión, en el huerto del Edén, para tener una comunión directamente con el ser humano que había puesto ahí. Y el pecado llegó a todos los hombres. Ya explicamos por qué nuestro Señor Jesucristo fue único en su género. Él no tiene el gen del ser humano. Se creía que José era su padre, pero no, acuérdese que fue engendrado del Espíritu Santo. Él no tiene ningún pecado y todos nosotros que nacimos y venimos pues de una concepción, de una fecundación, el gen del hombre, ¿verdad? Pasa el pecado a toda la humanidad. Ahora, usted dirá, y a lo mejor está haciendo así cara de extrañez, ¿cómo? Yo también, si usted no conoce la palabra de Dios, usted dice, se siente aludido, dice, yo también, ¿por qué yo qué culpa tengo? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, cuando cualquier persona o nosotros que predicamos la palabra de Dios, que enseñamos la palabra de Dios, decimos lo que dice la Escritura, es como comúnmente se dice, pero es lo que dice Dios, lo que enseña Dios, los que estableció Dios, las respuestas que Dios nos da. Y pongamos atención, porque en esta clase vamos a encontrar muchas respuestas y conocimiento profundo de cómo son las cosas con respecto al pecado, a la amartiología. En Romanos 3, 23, 24, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, el pecado separa de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ahí está la oportunidad que Dios da, gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay algo importante, mucha gente, ¿verdad?, que critica, que no conoce verdaderamente la palabra de Dios, que no conoce a Dios.
Y dice de repente cuando se machuca un dedo o cuando le pasa algo, cuando hay una tragedia, ay Dios mío, pero pues realmente no conocen de Dios, solamente es una frase como cualquier otra que le sale ahí, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que si nosotros como creyentes decimos Dios mío es porque estamos hablando al Dios Padre Celestial y poniendo ante Él la situación que está pasando. Entonces, y decimos nosotros Jesucristo, y la gente puede decir, pues, ¿por qué tanto Jesucristo? Bueno, porque Jesucristo fue el que logró precisamente la redención de nuestras almas. Porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual las personas, el ser humano, el mundo entero pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de comprender eso. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, estoy leyendo el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, fe en su sacrificio de redención, de entrega por usted y por mí, cargando en él toda la maldad de la humanidad, para manifestar su justicia, esto es, Dios es justo, le da la oportunidad a todos, murió por todos, no solamente por unos cuantos, a causa de haber pasado por alto. ¿Quién pasó por alto? El Señor Dios Padre de todos nosotros. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, quien Jesucristo es el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente Dios puede justificar y lo hace a sí mismo por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y aunque en Jesucristo, yo quiero que vamos a empezar a conocer algunas respuestas elementales, porque la gente, las personas y usted mismo o yo mismo pudiéramos haber tenido preguntas, dudas, y podemos seguir teniendo dudas, preguntas, pero lo vamos a aclarar, lo vamos a ir aclarando. Lo importante es que vayamos creciendo y seamos fieles al escuchar la palabra de Dios y seamos continuos en escuchar la palabra de Dios para salir de muchas interrogantes que pudiéramos tener. Fíjese bien lo que le voy a decir. Siempre hemos explicado que por la desobediencia de un hombre, pues todos los hombres fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de un hombre, ahí está la justicia de Dios, ¿verdad? Por la obediencia de un hombre, todos fuimos constituidos salvos o redimidos del pecado. ¿Cuál es ese hombre? El único en su género, Jesucristo. Y mucha gente dirá, pero pues yo qué tengo que ver. Bueno, le insisto, usted no aprendió, nadie le enseñó la maldad. Absolutamente nada. Entonces usted va a decir, no, es que soy una persona buena. Entonces, ¿por qué le llamaban la atención cuando tenía 8 o 9 años? Porque la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque es una herencia de pecado. Se tiene que enseñar a hacer lo bueno. Lo malo no se enseña, lo malo está por naturaleza. Esa es la situación. Yo por eso también enseño y digo, ¿verdad? Fuimos justificados del pecado y los pecados. El pecado heredado y los pecados que nosotros le agregamos. Porque todos somos pecadores. Todos practicamos el pecado, pero en Jesucristo ya no practicamos el pecado, ya no somos fábrica de pecado. Ahora nos equivocamos, pecamos, fallamos, sin embargo nos duele en nuestro corazón, ya lo he explicado varias veces eso. Ahora bien, una persona que cometió pecados, que se dio cuenta que su naturaleza de pecado, y viene a Cristo, Cristo le redime del pecado. Cristo lo declara inocente. Cristo quita de sobre encima esa carga de pecado que se lleva todos los días. Él nos libera, somos liberados. La palabra de Dios dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos juntos la carrera, ¿sí?, que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, mucha gente, como le digo, cometió pecados, pidió perdón a Dios, verdaderamente hubo una transformación, un nuevo nacimiento, y aunque Jesucristo, escuche bien lo que le voy a decir, y aunque en Jesucristo está el perdón, Jesucristo nos da el perdón, las consecuencias del pecado estarán ahí. El clásico ejemplo que le he puesto, ¿verdad? Si una persona comete un delito, roba,
comete un delito que trae consigo, como se llama en derecho, una pena corporal, esto es, que tiene que estar en una cárcel por 3, 5, 6, 7, 10, 15 años, o inclusive cadena perpetua, esa persona se puede convertir a Cristo estando en la cárcel, ser perdonado su pecado, pero va a mantenerse en la cárcel toda su vida. Porque las consecuencias del pecado siempre estarán ahí. El daño que se hace con el pecado o por el pecado que se cometió muchas veces se afecta a otro individuo, la otra persona. Imagínense que haya sido una cuestión en donde está involucrada la vida de una persona y que falleció. Ya no lo puede revivir. Las consecuencias ya están ahí. Se pide perdón, sí. Dios justifica por medio de Cristo cuando hay un verdadero arrepentimiento y el fruto de arrepentimiento se va a ver objetivamente. Sin embargo, las consecuencias siempre estarán ahí. Y van a estar, y hay que padecer las consecuencias, aunque hayamos sido perdonados. Qué bueno, ¿verdad? Que muchos de nosotros, que cuando venimos a Cristo, no cometimos ese tipo de pecados en donde había o hubo consecuencias legales. Pero de cualquier forma era pecado. Y ahorita le voy a explicar algo muy interesante. En 1 de Juan 3.4, la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Lo voy a volver a leer. 1 de Juan 3.4, capítulo 3, versículo 4, la Nueva Versión Internacional. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Sí? Algunos quebrantamientos de la ley no tienen consecuencias legales, otros quebrantamientos de la ley sí tienen consecuencias legales. Pero tanto uno como otros son pecado para Dios. De hecho, sigue diciendo, el pecado es transgresión de la ley. Ahora le explico lo siguiente, porque hay que explicar esto, porque viene la palabra, muchas veces no comprendemos la profundidad, pero lo que nos está diciendo es que el pecado, escuche bien lo que le voy a decir, el pecado no es la mera infracción de la ley. Escuche bien, ponga atención, el pecado no es la mera infracción de la ley, sino el pecado es la naturaleza que hay en el ser humano que precisamente lo lleva a infringir la ley. ¿Lo comprendimos? O sea, la naturaleza del ser humano, eso es lo que si una persona no se ha convertido a Cristo, en él hay pecado. Y mucha gente dice, es que yo conozco personas que, wow, es que usted no conoce ni sabe lo que hacen cuando usted no los ve. Pueden salir de su casa, ¿verdad? Hasta besando a su esposa, dándole un beso. Si no conoce de Cristo, si hay oportunidad de adulterar, lo va a hacer. ¿Sí? Esa es la realidad, porque esa es la condición de pecado. Y tristemente, ¿verdad? Lo digo, hoy en esta sociedad moderna, lo mismo con la mujer. Insisto, ahora lo que separa de Dios no son esas infracciones que se cometen, sino la naturaleza que hay en el corazón, que es precisamente por lo que se cometen. Y eso es lo que separa de Dios. Eso es lo que nos separa de la voluntad del Padre. El pecado, iglesia, es dar la espalda a Dios. El pecado es tener una disposición mental para hacer lo contrario establecido por Dios. Ahora, hay alguien y hay personas que luchan con su mente, luchan con pensamientos. Toda la gente lucha con pensamientos, todos luchamos con pensamientos, pero una cosa es pensar y otra cosa es realizar. Aunque quisiéramos tampoco batallar con nuestra mente, esa es la realidad. Pero una cosa es pensar y otra cosa es hacerlo. Podemos decir una persona por ahí, no puedes impedir muchas veces que un ave, un pajarito revolotee sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que haga un nido sobre ella. Esa es una realidad. Insisto, alguien comete una infracción y comete otra infracción, comete un pecado, otro pecado, y está demostrando la naturaleza que hay en él. Es precisamente esa naturaleza la que nos separa de Dios, porque hay una disposición
de desobedecer la voluntad de Dios. Y para muchos es un deleite desobedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa es naturaleza de pecado. Esa es la naturaleza que se heredó del primer hombre. Ahora, usted y yo sabemos, y la palabra de Dios, o Dios en su palabra, enseña que todo está en decadencia. Todo va en decadencia. Todo, absolutamente cada vez más se está el mundo envolviendo en más desorden, en más falta de principios, de valores, en más acciones inmorales, por llamarle así. ¿A causa de qué? Precisamente a causa del pecado. Usted y yo lo vemos, quienes conocimos, quienes ya tenemos cierta edad. Usted sabe que podíamos salir con las bicicletas allí en la calle, no pasaba nada, podías estar todo el día ahí. Hoy tenemos mucho cuidado de las cosas que suceden en las calles y hay que tener, ahora, no hay que tampoco irnos al extremo, simplemente ahora que es una realidad, hay más desenfreno, hay más desorden, es una realidad, pero lo único que tenemos que hacer es nosotros pues ser prudentes y precavidos. Con eso se contrarresta el desorden, pero hay gente que es parte del desorden. Usted y yo, como respetuosos de la voluntad de Dios, nos alejamos del desorden, no somos parte del desorden, ya lo hemos explicado una sola vez, estamos en el mundo pero no somos de este mundo, estamos en un mundo desordenado, quiere decir, pero no participamos del desorden, y eso es lo que Dios desea. El mundo, entonces solamente le reitero, el mundo, la sociedad, cada vez es más conflictiva en todas sus áreas, no solamente en una, en todas sus áreas, en lo social, en lo económico, en la política, en todas las áreas, la sociedad va en decadencia. Hay una falta de valores generalizada. Mire, le pongo un ejemplo, estamos entrando en un tiempo en donde la sociedad, los seres humanos, esos que se consideran libres, ¿verdad? Es que yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, que no entienden ni comprenden que una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertino. Entonces ahí hay que estudiar los términos. Esas personas, esos libertinos, esas personas que no tienen rienda suelta y le dan rienda suelta y son controlados por sus emociones, fíjese bien, entre más cosas atrevidas, descontroladas, desordenadas y antinaturales, van a empezar a tener más éxito. Así es lo que usted está viendo en los programas, ¿no? En la televisión. Entre más cosas cometan totalmente atípicas, es lo que está vendiendo en la televisión, ¿sí? Usted ve ya un programa, una película, cualquier cosa, y usted ya ve que dos personas, antes no se veía eso, hoy usted ve una persona y puede estar viendo hasta anuncios, ¿no? Donde ya están abrazados ahí dos seres humanos del mismo sexo, pero en un sentido no de amistad, de fileo, sino en el amor erótico, ¿no? Entonces eso es antinatural totalmente ante Dios, porque Dios estableció lo natural. Y muchas personas dicen, ay, no seas tan extremista. Bueno, ¿por qué es antinatural? Porque está contra naturaleza, no fue diseñado así. Y ya le he puesto el ejemplo que si dos hombres se quedan solos, ¿verdad? Porque son pareja, enciérrelos usted en un lugar, en un ranchito y solos, y termina su vida y se murieron y no se pudieron reproducir. ¿Por qué? Porque están antinaturalmente, así de sencillito. No podemos contradecir eso. O haga la prueba si no me cree. Entonces, esa es la realidad, eso es lo antinatural. Pero entre más antinatural se presenten las cosas hoy en el mundo, tienen más éxito. ¿Por qué? Porque la gente está aceptando lo antinatural. Eso es el pecado. Eso es el desorden. Eso es lo que se sale de lo tradicional, que se esconden para hacerlo. Pero hoy, en ese libertinaje, por eso lo quieren hacer públicamente. Parecen, yo es que no me escondo de nada. Pues sí, pero es antinatural. Y lo antinatural es pecado. La mayoría de las filosofías, incluyendo aquellas que se fundamentan en la evolución, afirman que todo se va perfeccionando. Sin embargo, la mayoría de las personas ya tienen esa forma de pensar porque lo escuchan todos los días. ¿Verdad? Todo. Es cierto, la ciencia ha avanzado, eso no lo podemos negar. La ciencia ha avanzado, pero el hombre se ha degradado. Estamos hablando
del pecado. El pecado no está en la silla, no está en la computadora. Se puede presentar el pecado en la pantalla, pero no me refiero a que en un ser inerte como este vaso, pues no hay pecado, ¿sí? ¿Me explico? El hombre es el que sí hay pecado. Pero, pues, las filosofías, como les digo, una y otra vez se mete, se insiste, se persevera en ello. Ahí, fíjese, una de las cosas que yo he observado, en donde usted sabe que los mensajes subliminales, ¿no? Y que empiezan a hacer un poquito de influencia, empiezan a influenciar sobre las acciones de las personas. ¿Sabe cuál es algo muy subliminal que la gente no se da cuenta y que son las estrategias que se utilizan en la mercadotecnia también? Lo subliminal es la perseverancia, la insistencia, la insistencia, la insistencia. Repíteles esta mentira, esta mentira, esta mentira, esta mentira todos los días, todos los días, todos los días, y se hace una verdad. Y la gente ya se la cree, aunque sea mentira. Viene una persona, imagínense, viene una persona llegando a su casa, tiene una reunión en familia, y viene llegando una persona y le preguntan todos, oye, ¿ya paró la lluvia? Y no está lloviendo, ¿no? Pero nomás por hacer el juego, ¿no? Por ser unos investigadores, ¿no? Unos científicos e investigadores. Oye, ¿ya paró la lluvia del tormentón que estaba cayendo? No, dice, pues, ¿cuál lluvia? Y ya le dice el otro, no, pues sí, la lluvia. No, ¿cuál lluvia? Y la tercera. Y así las 10 personas que le insiste la lluvia. ¿Y sabe lo que va a hacer esa persona? Va a salir a corroborar lo que ya le hicieron dudar. Y eso es también lo subliminal. Una y otra vez repitiendo las cosas, donde ves acciones de seres humanos totalmente descontroladas y en donde la gente cada vez más lo acepta. El primer día que sucede una guerra, ¿verdad? ¿Se acuerda de aquella guerra del Golfo Pérsico? Primer día la televisión, todo el día ahí con las bombazos, y en la noche se veía así muy dramático y toda la gente asustada. Y a la vuelta de los 5 días que seguía la guerra, ya la gente ya estaba normal otra vez. ¿Por qué? Porque se acostumbra a la situación, y en ese sentido el pecado es lo mismo. La gente está tan involucrada en el pecado que el pecado es natural, aunque sea totalmente antinatural. Acuérdese, para Dios, para nuestro Dios, para el Santo de Israel, el pecado, miren nada más qué teología, para Dios el pecado es pecado. O sea, el pecado es pecado. Y acuérdese bien lo que fíjese bien lo que le voy a decir, y nunca se olvide de esto. Y no hay pecados que separan más de Dios que otros. Escuche bien, no hay pecados que separan más de Dios que otros. El pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. Y quien practica pecadotes o pecaditos está separado de Dios. No hay pecadotes ni pecaditos. Sí hay en el mundo pecados o transgresiones de la ley que tienen más penas corporales que otros, dependiendo de la gravedad. Pero para Dios es pecado, aunque sean los pecaditos. Ahorita vamos a ver una lista de pecados para Dios que, acuérdese, y no es en sí el cometer el acto, sino la naturaleza del ser humano que lo lleva a cometer ese acto. O sea, prácticamente el pecar da cuenta de sí mismo de la condición del corazón de la persona. Y eso es lo que separa de Dios. Bueno, continuamos. Para Dios el pecado es pecado, y no hay pecados que separan más de Dios que otros. El pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. Si analizamos las obras de la carne que están en Gálatas 5, 19 y 20, que son lo que la carne hace, ¿sí? Lo que emana de la carne, lo que emana del ser humano que está contaminado de pecado. Fíjese, estamos involucrando el adulterio, ¿sí? Los celos y también las contiendas, las disensiones, ¿sí? O sea, Dios, todo eso, ese listado, y que hay más, lo llama pecado. Y estos que mencioné, junto con todos los demás, separan de Dios. Separan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo que separan de Dios? Bueno, porque las personas viven una vida separada de Dios. Porque el pecado es la manifestación
o el cometer un hecho que violenta las reglas de Dios y que también muchas veces violenta las reglas humanas o las leyes humanas, hay en el corazón eso. Ese es el pecado que Dios quiere desarraigar de nuestra vida y que desarraigó de nuestra vida. Entonces, la naturaleza del individuo se manifiesta por acciones. Otra vez, la naturaleza del individuo se manifiesta por acciones, se exterioriza por acciones. Vamos a ver qué acciones, pues, son las que exterioriza el ser humano y que se deleita en cometerlas y que vienen en Gálatas 5, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya describimos cada uno de esos conceptos en Teología 1. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha gente piensa y dice, no, es que en el cielo vamos a caber todos vamos a caber en el cielo. Bueno, ¿qué filosofía te han vendido y has comprado? Mejor leamos la palabra de Dios y no nos apoyemos en filosofías de pensamientos humanos que quieren ser muy positivos o muy optimistas, que por más optimistas que seamos, pero no está alineado al pensamiento de Dios o a lo que Dios estableció, pues estamos viviendo engañados. Y es algo muy importante y muy trascendental. Cuidado, peligro, danger, ¿no? Cuidado. Ahora, insisto, dice una persona, bueno, pues es que yo sí me emborracho, yo de repente pues tengo, me gusta el pleito, enemistades, la lascivia, ¿verdad? Veo cosas que no debo de ver. Pero nunca he matado. Yo nunca he matado, nunca he hecho homicidio. Acuérdense que esta no es una lista de cotejo, como ya lo expliqué en clases pasadas, en donde aquí son, vamos a llamarle 10, 12, 15 transgresiones a la ley, en donde usted dice, no, pues son 15, o voy a ponerle 10, ¿no? Voy a para sacar fácil la cuenta. Saqué 10, son 10 pecados. Cometí 4, 6 no, pasé con 6, Señor, de panzazo voy a entrar al cielo. No, así no funciona, así no funciona. Y le voy a poner un ejemplo para que usted vea cómo tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Le voy a explicar un ejemplo. 3 personas no saben nadar. ¿Sí? Imagínense, no saben nadar. 3 personas no saben nadar. Para nada, ni siquiera ni chapotear, ¿saben? Entonces, hay una alberca de 10 metros de profundidad. Pónganle 5, pues. 5 metros de profundidad, para que no gaste tanta agua. 5 metros de profundidad. Entonces, uno se avienta de un trampolín de 1 metro de altura, otro se avienta de un trampolín de 2 metros de altura y otro se avienta de un trampolín de 5 metros de altura. Y se avientan al agua. Repito, 1 metro, 2 metros y 5 metros. ¿Quién se ahogó más? ¿Quién se ahogó más? ¿El que se aventó de 1 metro? ¿O el de 2 metros? ¿O el de 5 metros? Pues todos. O sea, todos se van a ahogar. Así es el pecado. Así funciona. Es que no hay pecados chiquitos ni pecados grandotes. Lo que hay es una naturaleza de pecado en el corazón que se manifiesta y se exterioriza con esas acciones. Acuérdese, estamos estudiando amartiología y estamos encontrando respuestas acerca del pecado o de esa naturaleza que lleva al pecado. Volvamos al principio, vamos a ir al Génesis capítulo 3, vamos a ir, porque es importante conocer precisamente cómo se dio el pecado. ¿Por qué es importante conocer cómo se dio el pecado? Para saber cómo se da en nuestros tiempos. Exactamente lo mismo. Acuérdense que las reglas de Dios son aplicables desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. En nuestro tiempo están vigentes en el sentido correcto, en ese principio que Dios puso que comprendiéramos usted y yo. Vamos otra vez entonces al principio. Satanás
pues desobedeció y se llevó hasta la tercera parte de los ángeles y se llaman ángeles caídos. La pregunta es, ¿quién lo tentó? ¿Quién lo tentó? La respuesta está en la palabra de Dios. Ahora, el hombre desobedeció. ¿Quién lo tentó? Bueno, su concupiscencia, la maldad que había en el corazón. Se dejaron, en este caso en el huerto del Edén, se dejaron de tener comunión con Dios, se alejaron poco a poco de Dios, se dejaron de alimentar del árbol de la vida, se alimentaron del conocimiento, de la ciencia, ¿verdad?, que los separó de Dios, porque ya se sintieron prácticamente, pues, ¿cómo le quiero decir?, autónomos, ya no necesitamos de Dios. Y así mucha gente anda ahorita, no, yo no necesito de Dios, eso es del siglo pasado, no, eso es señal de pecado, así de sencillo, señal de pecado que hay en el corazón. Muy bien. Vamos a ver entonces qué aconteció en Génesis 3, 1, 13. Voy a leerlo un poquito rápido, por cuestión de tiempo, pero sí voy a hacer el análisis más despacio para que usted y yo lo comprendamos. Sabemos la historia del pecado que entró en el ser humano. Voy a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho. En este caso representaba al enemigo, ¿no? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y si usted va a la instrucción, no está la instrucción. Ahora, esta instrucción o esta pregunta que siembra ahí el enemigo, se da cuenta rápidamente que ni se acordaba cuál era la instrucción de Dios. Entonces digo, hey, vamos por buen camino, porque ya ni se acuerda de la instrucción de Dios. Esto quiere decir que se está separando de Dios. Bien. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, les dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ni le tocaréis, no, eso no dijo. Bueno, pero ya cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me filipenses, entonces quiere decir que ya me estoy alejando de la palabra de Dios porque se me empiezan a olvidar los versículos bíblicos. Bien, sigue diciendo, versículo 4, entonces la serpiente, esto es el enemigo, dijo a la mujer, no morirás. Ahora, Dios sí le dijo a la mujer que sí iba a morir. El enemigo dijo que no iba a morir. ¿Usted a quién le cree? Fíjese, viene el enemigo, acusa a Dios de mentiroso y se le cree. No, es que no es así. No, pues es que yo sé, no es para tanto. No es para tanto. Sí, pero voy a hablar ahí con la familia que, pues es que si no queremos ir ya, es unas 2, 3 semanas que dejemos de ir a la congregación, pues no pasa nada. Bueno, así dijeron muchos. Y pasó todo, iglesia. Cuidado porque viene la humedad, y la humedad, acuérdense que va avanzando hasta que todo está húmedo y empieza a ser por las consecuencias de la humedad. Seguimos leyendo. Solamente le comento, el enemigo acusó a Dios de mentiroso y la mujer dijo, nada más peló los dientes, yo creo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sigue hablando el enemigo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¡Wow! Igual que Dios, ¡wow! Y tomó de su fruto y comió. O sea, desobedeció a Dios. Acuérdense que aquí la desobediencia es la que es castigada. O es la que es infraccionada, por llamarle así. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. En lugar de decirle, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste? En lugar de decir eso, no, dice, pues de una vez los dos, total. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, se dieron cuenta de la maldad. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hoy la gente se sigue escondiendo de Dios. Bueno, aparentemente, ¿no? Pues, ¿acaso nos podemos esconder de Dios? Jamás nos vamos a poder esconder de Dios. Pero así la gente piensa, porque el pecado es lo que le lleva. ¿Qué llevó al ser humano aquí a ser autoengañado que se puede esconder de Dios? Precisamente el pecado.
El hombre y su mujer pues se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero le estaba dando una oportunidad que se arrepintiera. Esa es la realidad. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo te has dado cuenta ahora de eso? ¿Ya tienes malicia? Respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía, pues claro que lo sabía. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. O sea, la autojustificación y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, siempre hay una autojustificación, siempre hay que echar la culpa a alguien. Vamos a ver qué aconteció entonces si analizamos estos pasajes bíblicos o este pasaje bíblico. Vamos a ver qué es lo que aconteció aquí para que estemos apercibidos porque sigue aconteciendo todos los días en nuestra vida. Se dio el proceso de la tentación que llevó a cambiar la naturaleza del hombre. Fíjese bien lo que le vuelvo a repetir. Vamos a ser testigos de qué aconteció en el proceso de sucumbir a la tentación que llevó a cambiar la naturaleza del hombre. La naturaleza y se engendró el pecado. Número 1. Satanás sembró duda en la mujer. O sea, cuestionó la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué a la mujer y no al hombre? Bueno, porque por regla, y así lo dicen las estadísticas, no podemos estar en contra de ello, son más susceptibles de ser engañadas, de ser embaucadas, de ser convencidas por el engaño. Número 2. La mujer intentó alterar la palabra de Dios. Cuando le dijo, ni le tocaréis, ya le puso de su propia cosecha. La palabra de Dios no la podemos alterar, porque ahí vienen las falsas doctrinas, o desconocemos la palabra de Dios, porque acuérdense, las falsas doctrinas o se hacen por ignorancia, o algunos las cometen con dolo, ¿no? Con todo dolo. Eso es lo que vemos en Génesis 3:2. El punto número 3, Satanás contradijo la palabra de Dios, le dijo, no morirás, o sea, desmintió a Dios. Usted lo ve en Génesis 3:4. Número 4, la mujer se somete ante la tentación porque dice, vio que el árbol era bueno, hoy no me había fijado, hoy. Y entonces sucumbió ante ello. Eso está en Génesis 3:6. Ahora, las consecuencias de esto, ese es el proceso de la tentación. Las consecuencias de esto. El hombre y la mujer fueron conscientes de su pecado. Conocimos que estamos desnudos. El hombre y la mujer buscaron cubrir su pecado con hojas de higuera. Usted lo va a encontrar en Génesis 3:7. Afectó la relación, el pecado afectó la desobediencia, afectó la relación del hombre para con Dios. Y quisieron huir de la presencia de Dios y se escondieron de la presencia de Dios. Usted ya lo leímos en Génesis 3:8. Pensaron pues erróneamente que se podían esconder de Dios, igual que ahora. La gente piensa que se esconde de Dios. También el pecado afectó su relación para con su prójimo, o sea, se influenciaron de mala manera unos con otros, ¿sí? Génesis 3:6, en la parte B dice que la mujer compartió con su marido del fruto que le dijeron que no debía de tomar. Dios le dio la orden, ¿no? De ese árbol no podéis comer. ¿Y qué pasó cuando se contaminó ella de pecado? Fue y lo compartió con su esposo. Así es. Pero la buena noticia es que la mala noticia es que si compartes el pecado, el otro se contamina. Pero la buena noticia es que si compartes de la bendición de Dios, que si compartes del evangelio de Cristo, si compartes de la libertad de Él, también es influencia, ¿verdad? Y también trae a la vida a aquel que se le comparte, siempre y cuando también reconozca su pecado. Otra de las cosas que lleva el pecado y las consecuencias es que lleva a culpar a otros de los propios actos. Siempre el hombre quiere encontrar una culpable, ¿no? Y es una característica del ser humano que es de siempre querer evadir su responsabilidad. Sí, la serpiente me dijo y yo comí. La mujer que tú me diste, esa es la condición, igual que en nuestro tiempo. Primera de Juan 2:16, acuérdense, estamos hablando amarteología, de la doctrina del pecado. Primera de Juan 2:16 dice lo siguiente, todo lo que hay en el hombre,
los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿con qué propósito usted y yo estudiamos la Escritura? Pues para conocer estas verdades. Y conoceréis la verdad, las verdades de Dios, y la verdad nos hará libres. ¿De qué? De volver a repetir la historia. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque esto sucede y sigue sucediendo y seguirá sucediendo si no lo conocemos. Muchas veces el hombre que viene a Cristo, el hombre que viene a Dios y empieza a conocer a su palabra, fíjese bien, se afana y busca un doctorado en el conocimiento de la Biblia. Busca un doctorado en todas sus doctrinas, incluyendo teología, bibliología, martiología, etcétera, etcétera. Todo, y se mete y le preguntas y te contesta todo. ¡Wow! Ya tienes un doctorado en teología, tienes un doctorado en el conocimiento de la Biblia, conoces bien sus doctrinas, pero no pasan de preescolar en santidad. ¿Sí lo estamos escuchando? La gente, mucha gente tiene un doctorado en teología, pero su nivel de santidad no pasa ni siquiera de preescolar. Y cuando sucede esto, hay un desequilibrio. Eso no lo busca Dios. Eso no es el fruto que Dios espera en nosotros. Acuérdese, el fruto que Dios espera de nosotros es que hoy que conocemos más de la Escritura, seamos más maduros que ayer. Y mañana que conozcamos más de la Escritura, seamos más maduros que hoy. Y vaya un crecimiento paralelo, ¿sí?, en el conocimiento de la voluntad de Dios y en la santidad y consagración a Dios. Eso es lo que Dios espera. Que si tenemos un doctorado en teología, en el conocimiento de la palabra, tengamos un doctorado en santidad, en consagración, en entrega de nuestro corazón. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos compartió de su palabra. No solamente para que nos hinchemos nuestra mente de conocimiento. No es para que esos principios se engendren en nuestro corazón y lo vivamos todos los días. La palabra de Dios habla de pecado siempre. La gente no le gusta hablar de pecado, pero Dios sí habla del pecado. ¿Por qué a la gente no le gusta hablar del pecado? Porque lo confronta. Pero damos gracias a Dios porque tenemos a alguien que nos dice la verdad. ¿Cuántos de nosotros deseamos verdaderamente que nos digan la verdad? Porque la verdad, ¿sí?, es la que nos va a hacer libres. El conocer la verdad, el conocer realmente y ver a la luz de la palabra de Dios, que es un espejo para que nos muestre nuestro rostro natural, así lo dice Santiago. Algunas citas que hablan del pecado, algunas citas, solamente, para que ustedes se acuerden. Dios toca el punto del pecado. La gente no quiere que en las congregaciones se hable del pecado. Y la gente donde se habla del pecado, donde se habla de una exigencia de Dios, de parte de Dios, a que transformemos nuestra vida, están prácticamente vacías. Y donde no se habla del pecado y solamente es pura algarabía y pura adrenalina y puro concierto, están repletas, pero dicen no les hables del pecado porque se van a ofender. No son iglesias de Cristo, así de sencillo. O sea, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No tiene que ver con emociones la palabra. Aunque Dios, ¿verdad? Aunque Dios nos llena de alegría, nos llena de esperanza, nos llena de certidumbre, pero para vivir y dando fruto de él. En Génesis 4:7, Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Esa es la realidad. Tus hechos, tus acciones van a dar cuenta de la naturaleza de tu corazón. Génesis 18:20 habla de una total perversión. Toca el tema de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Usted voltea así. Si usted vive así en un alto de un cerrito donde se puede ver la ciudad, pues quién sabe si está ahí Sodoma y Gomorra. Es la realidad. Yo pienso que sí. Bueno, vamos a ser directos. Sí. Levítico, todo, ¿verdad? Todo, prácticamente el libro de Levíticos habla de ofrendas y sacrificios por el pecado. Y si habla de ofrendas y sacrificios por el pecado, ¿qué es lo que entonces tenían que hacer para limpiar? ¿Qué? El pecado. Esa es la realidad. Jeremías 2:22 dice: el pecado del hombre siempre estará delante de mí, dice Dios. O sea, el pecado siempre Dios lo va a ver. A Dios no le podemos engañar.
En Mateo 12:31 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Romanos 5:21 dice, para que así el pecado reinó para muerte, porque así el pecado reinó para muerte. O sea, lo que está diciendo que el pecado lleva a muerte, separación de Dios. Pero la gracia, ¿a dónde lleva? A la unidad con Dios, por Jesús, por medio de Cristo. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, de pecado, pues y la gente sigue con esas actitudes, ya no hay más ofrenda que pueda, ya no se puede hacer absolutamente nada. Si una persona conoce de Cristo, si una persona verdaderamente sabe la palabra de Dios y ya verdaderamente hubo una revelación a través de su Espíritu Santo porque hubo un nuevo nacimiento, pero en un momento determinado ya dice, no, sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es lo mejor, pero no quiero nada, o sea, punto, ya no quiero nada. La humedad le llegó al corazón, la humedad le volvió a llegar al corazón. ¿Por qué? Porque poco a poco, iglesia, acuérdese lo que le digo, con medio grado que usted y yo vivamos separados o en una dirección diferente a la de Dios, en medio grado, póngale tiempo y la gente va a estar enormemente separada de Dios, totalmente contaminada por la humedad que ya inundó su corazón, y el peor estado de él vuelve a ser, ese estado, el último estado, el postrer estado, dice la Escritura, viene a ser peor que el principio, porque ya tiene conocimiento, y ha desechado el conocimiento total y voluntariamente, y ya no hay más ofrenda que hacer por esa persona, aunque siempre va a estar en su justicia Dios, con esa, factor, herramienta que él mismo puso, ¿no? Que debemos de aprovechar, que es el arrepentimiento. Damos gracias a Dios. Segunda parte de la doctrina de la amartiología, la doctrina del pecado. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. ¿Cuándo es de bendición? Cuando sí somos confrontados y cuando somos apercibidos y cuando tenemos el conocimiento, y ese conocimiento nos crea un escudo. ¿Por qué? De protección. ¿Por qué? Porque ya estamos apercibidos y ya estamos informados, y es lo que tiene que suceder en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, alejarnos cada vez más de la humedad y meterle ahí, ¿verdad? Un tratamiento para que no siga caminando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, nos da gusto saludarles, un placer, Casa de Oración Chula Vista. Nos vemos primeramente Dios pronto. Sin embargo, una vez más, la exhortación, no deje de conectarse, no deje de alimentarse del árbol de la vida para que no vuelva a acontecer lo que aconteció con el ser humano en el huerto del Edén. Que Dios le bendiga, demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque no hay nada mejor que conocer tu perfecta voluntad para vivir en tu voluntad, Padre. De nada nos sirve tener mucho conocimiento si no hay obediencia. Que todo lo que tú nos revelas a través de tu palabra sea para que se engendre en nuestro corazón y vivamos llenos de tu presencia y dando fruto al 100%. Y que ese fruto, Padre, verdaderamente dé cuenta de la condición, de la naturaleza de nuestro corazón, que es simple y sencillamente para ti. Perdónanos, Padre, si aún todavía nos equivocamos. Eso nos muestra que siempre tendremos necesidad de buscar todos los días de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eres bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.